Para crear un meeting lo vamos a hacer desde aquí, aunque se podría hacer aquí más rápido, pero aquí tenemos más opciones. Vamos a, por ejemplo, le damos aquí a programar un nuevo meeting y aquí ponemos la clase que sea, ¿no? Por ejemplo, decimos cuando quiere ser, aunque esto realmente el efecto que tiene es que se nos puede incorporar en el calendario que tengamos en el ordenador. Podemos poner contraseña o no, yo no voy a poner contraseña. El ID pues que lo genera automáticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos normal. Si es interesante esto de aquí, habilitar una habitación de espera, entonces nos puede interesar o no. Si queremos que los alumnos entren directamente en el aula o van a la sala de espera y allí nos avisa la aplicación y ya le damos paso. Si permitimos que entren a clase antes de que entre el anfitrión, el host es el anfitrión, si queremos que sus micrófonos estén desactivados cuando entran y si queremos grabar automáticamente la clase. Yo voy a poner estas dos, que habilite sala de espera y que los participantes entren en silencio. Le doy aquí a Schedule, a programar. Vale, entonces aquí lo interesante es, una vez más, la URL. Vale, podemos el meeting ID, en mi caso voy a usar la URL. Y vamos a ver que es muy fácil, ¿vale? Copio y eso se lo tengo que hacer llegar a quien sea. Voy a entrar yo en el aula para iniciarla. Aquí puedo chequear el micrófono y el altavoz para ver que todo funciona bien. Lógicamente me uno con el audio del ordenador. Aquí vuelvo a tener la URL, que la copio para enviarla. Esto ya está. Lo único es que si le doy a gestionar participantes, pues el único que está soy yo. Puedo iniciar el vídeo o puedo quitarlo. Puedo desactivar el micrófono o activarlo. Y si le doy a las flechitas, pues tengo más opciones. Vamos a invitar a un alumno para que se conecte. Para eso nos vamos a ir a otro ordenador que va a ser un Windows XP. Entonces, lo único que tiene que hacer el usuario, en este caso el alumno, si es el caso, es ir a esta dirección. Da igual si tiene instalado el Zoom o no. Si no lo tiene instalado, se le instalará. No necesita autentificarse, ni darse de alta, ni dar un correo, ni nada. Lo vemos. Nos vamos al navegador y aquí vamos a esa dirección. ¿Y qué ocurre? Pues si el navegador no inicia nada, descarga y ejecute Zoom. Su descarga empezará. Zoom no está instalado, fijaros, son 23 megas, no es mucho, Zoom Installer. Se instala rápido. Esto solo hay que hacerlo la primera vez. El estudiante tendrá que hacer esto. También puede unirse con el móvil, sea Android, sea iPhone. El enlace le va a funcionar siempre. La única cosa es que el enlace buscará la aplicación de Zoom instalada en ese terminal. Fijaros, no necesito iniciar sesión, no necesito darme de alta directamente, unirme. Aquí puedo poner el ID o el link. Lo que voy a hacer va a ser cancelar para que se vea. Entonces, un equipo que ya tenga instalado el Zoom, si va a la dirección que le ha dado su profesor, que es esta de aquí, directamente ya se va a ejecutar el Zoom. Aquí está ya. Ponemos un nombre. Si es bueno decirle a los alumnos que pongan su nombre real. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que el alumno entra en esta clase, pero está en la sala de espera. Entonces, el anfitrión, el host, tiene que permitirle pasar. Cambiamos al ordenador del profesor. El ordenador del profesor le aparece que hay un participante esperando. Entonces, le doy paso. Cuando yo le dé paso, ese participante ya está aquí. ¿Cómo lo ve esto el alumno? Pues el alumno ve que ya está dentro. Lo mismo, unirse con el audio que tenga el ordenador. Y aquí está. ¿Qué cosas puede hacer el alumno? Bueno, el alumno tiene los mismos controles de micrófono y de vídeo, ¿vale? Puede activar el micrófono o puede desactivarlo. Una cosa muy interesante que tiene el Zoom es la siguiente.
El profesor, que es esta ventana, puede desactivar o activar el micrófono de los alumnos. El alumno recibe una señal diciendo que el anfitrión quiere activar su micrófono. Pero lo más interesante es que yo puedo desactivar el micrófono de un alumno o de todos. Pero no solo eso, sino que yo puedo desactivar todos los micrófonos y no permitirles que lo activen. Evito que haya jaleo por sonido o por lo que sea. Esta capacidad de control sobre los micrófonos, otras aplicaciones no la tienen. Más posibilidades. Puedo enseñar mi pantalla y puedo elegir si quiero dar una aplicación concreta o el escritorio. Por ejemplo, una aplicación concreta que es una cámara de documentos, ¿no? Supongamos que soy profesor de inglés y vamos a analizar un artículo de una revista que me he conseguido y entonces la analizamos con los alumnos y vemos frases. Yo puedo aquí señalarles, preguntarles que me traduzcan una frase concreta, lo que sea. ¿Vale? Esta es la ventaja que tiene la cámara de documentos. Eso, o bien coger un papel en blanco y hacer un esquema o utilizarlo como pizarra. Todo esto el alumno lo está viendo. Estoy compartiendo la pantalla. Mientras comparto la pantalla, ¿dónde están los controles del Zoom? Arriba. Puede usar el chat y puede preguntar. También puede levantar la mano. ¿Cómo se hace eso? Pues le da a participantes y aquí, donde sale la lista de participantes, levantar la mano. El profesor le aparece una señal de un chat, pero luego también le aparece en la lista de participantes que un usuario ha levantado la mano. Entonces ya le puede dar acceso para que pregunte, luego lo vuelve a silenciar y puede bajar su mano. Más cosas que puede hacer el profesor. También puede pedirle a un usuario que comparta su pantalla, pedírselo a un alumno. Incluso controlarla remotamente. Lógicamente el alumno le tiene que dar permiso para controlar su ordenador. Una última cosa que vamos a ver es grabar. Pues permite grabar la sesión que se esté dando, si está compartiendo el escritorio o una pantalla concreta, por ejemplo la cámara de documentos, también se grabaría, ¿no? Pues con el artículo o con lo que sea. Para parar la grabación se puede hacer dándole a More y se puede pausar la grabación o detenerla, ¿vale? Bueno, y por último, ahora ya sí acabamos, voy a dejar de compartir mi escritorio y por último el profesor puede finalizar el meeting. Pero cuando finaliza el meeting puede finalizarlo para todos. Sería como salir de la clase el último y cerrar la puerta con llave. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué ocurre ahora? Pues hemos hecho una grabación. Zoom está convirtiendo la grabación en un archivo MP4 que sea legible.